Es una obsesión ya recurrente en mi obra, ya empieza desde La hija del Este, son los estragos del dogma, ¿no? A donde puede llevarte el nacionalismo extremo, llamémoslo así, eh, y cómo, al amparo de un dogma, eh, esos imperativos éticos tan claros como no matarás, decaen y se convierten en lo contrario. Dice, normalmente no debes matar, pero por la patria, por la liberación del pueblo vasco, por la salvación del Estado español, no solo puedes, sino debes matar a estos otros, ¿no? ¿Y cómo se llega a eso? Entonces, eso es muy abstracto. Así que pues, leí un artículo sobre Idoia Riaño, de que yo no recordaba tal gran cosa, me interesó el personaje por todas sus contradicciones, por el mito que la envuelve, porque es tan guapa, porque es tan indisciplinada, por todas esas cosas que hay de verdad, que hay de mentira, pero sobre todo eso, dice, a ver, ¿por qué una hija de inmigrantes españoles, que además está muy mal visto, se adhiere de tal forma a esa ideología que de algún modo la excluye, porque ella lo dice, que a ella le van a enchufar, que llega a matar por ello y a considerar justificadas esas muertes? Eso tiene que ver con esa obsesión mía, que ya viene de lejos. Si en La hija del Este yo me centré en la figura de la víctima, la hija del verdugo, que era Arto Miladic, que en el momento en que se resquebraja ese dogma que le ponía a su padre en un pedestal, ¿cómo lidia con ello? Aquí me he ido a la victimaria. Mis últimas 3 novelas, las protagonistas eran mujeres víctimas. Y aquí pues también me he atrevido con algo que quizás es un poco transgresor, la mujer victimaria, porque las hay, ¿no? Pero Idoia fue el detonante, el disparadero, a raíz de ahí me surgió, porque de pronto te surge, yo mezclo realidad con ficción, ese personaje de Miren, que es como el centro de la novela, que tiene en común con Idoia que ella viene de fuera, ha aterrizado en Baracaldo, una ciudad industrial, una ciudad que en esos momentos además están pasando por dificultades sus habitantes, porque es en la época de también los eufemismos, la reconversión industrial suponía cargarse la industria, ¿no? Entonces de pronto hay un montón de paro, a la violencia ambiente de ETA y de la policía y luego del terrorismo de los GAL se ha de sumir una violencia social, porque desde una nación, de pronto hay mucha gente que se queda sin trabajo, gente del entorno de Miren, ¿no? Entonces ella es hija del enemigo número uno del país, en el País Vasco, de un policía, un chacurra. Además es el objetivo principal de ETA, ¿no? Entonces ella vive esa doble vida, se ve obligada, ella viene de muchos sitios, es una persona desarraigada, ha ido siguiendo a su padre a través de su carrera, su padre es un policía nacional, un hombre muy cerril, un hombre calamitoso, y un mal policía además, todas esas cosas. Entonces ella con su padre además tiene una relación nefasta, que es recíproca, vive en un ambiente, porque además ahí las familias de los policías pues vivían con miedo, con temor, marginados y tal. Ella vive esa hostilidad y esa incomodidad en su familia, y eso se ve reflejado también en la hostilidad, en el conflicto, en la violencia, ambiente irreal de la calle, esa calle a la que ella se escapa, intentando ir a la familia, se encuentra con algo muy parecido. Y es como intenta una persona normal, digamos, de una familia, que cómo intenta buscar su sitio, cómo intenta ser aceptada, encima se enamora, en fin, todas esas cosas. Entonces es el reflejo de esa violencia causada por el dogma que puede encarnar Idoia López Riaño, y luego por el otro dogma, el del nacionalismo español, el del todo por la patria, que es el de otro personaje ficticio, un personaje ficticio que es Amadeo, que es, de su manera también es un idealista. Él se considera un idealista, es un policía nacional por vocación, él se jacta de venir de una familia, es un hombre con ínfulas de poeta, también está enamorado, pero que considera su misión salvar a España de ETA. Y es un hombre que colabora con los GAL y los justifica, solo lamenta la chapuza que fue una chapuza de nombre, ¿no? Entonces tienes a esos dos fanáticos que en nombre de sus respectivas fes inquebrantables se creen autorizados a segar vidas ajenas, y miren y su familia, que en un microcosmos reflejan lo que era vivir en ese ambiente irrespirable y cómo eso también altera sus vidas y sus reacciones, ¿no? Es una interacción. Y el peso de la culpa, ¿no? Es algo en lo que yo indago, también indagué en La hija del Este. ¿Qué pasa eso? Cuando ese dogma que a ti te parecía supremo, que justificaba todo aquello que a otros les puede parecer una gracia, ese dogma que te permitía deshumanizar al enemigo, el enemigo de Idoia López Riaño, eran pues todo lo que representaban las fuerzas del Estado, ¿no? El ejército, las policías, tal. Entonces ella
Y he leído entrevistas de miembros, de terroristas de ETA, de miembros de ETA, que de alguna manera se disculpaban a sí mismos explicando, es que yo no era nada personal, yo no los conocía. Como si eso fuera un gesto el asesinato altruista. Yo lo hacía por mis ideales, yo no tenía nada contra ellos, pero ellos representaban un uniforme. Esa deshumanización no es una persona, no es un chaval de 19 años que está haciendo la mili, es el enemigo y debo y puedo matarlo. Y esto se hace en todas las guerras, está pasando ahora. ¿No? La deshumanización pasa primero, a través de la palabra se deshumaniza, ¿no? De la creación del enemigo. Entonces, eso también le sucede a su manera también a Miren, ¿no? Cuando te obligan a elegir eso es lo que yo quería reflejar, porque eso, con todas las contradicciones, a través de la humanización de los personajes, que puede ser controvertido, pero es muy fácil recrearse en el manicoísmo y decir que el mal lo encarna una persona que no tiene un solo rasgo aceptable o que nunca tiene razón, que es esa especie de súcubo, íncubo que no tiene que ver contigo, ¿no? Y ya está, y el bien es tú, pero esa zona gris y esas contradicciones y el qué haría yo, el azar, qué haría yo en esas circunstancias y hasta la culpa, ¿no? Vuelvo a donde estaba. ¿Qué pasa cuando se resquebraja ese dogma y cuando de pronto descubres que quizá no estaba justificado lo que habías hecho y has matado a 23 hombres antes de los 23 años? ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo lidias con eso? No voy a descubrir cómo lidió con eso Idoia y cómo a su manera, mire, pues el personaje de María también lidia con la culpa, ¿no? Esos actos, o sea, los actos terribles se producen en unos minutos y además en aquel momento el terrorista está haciendo su trabajo y ellos lo explican aquí, el Sequinsa no lo llaman atentado, están las palabras, lo llaman Equinsa, lo llaman acción, lo llaman ejecución, no asesinato, y en ese momento pues están solo preocupados de que salga bien y luego las consecuencias se acarrean, claro, las víctimas siguen ahí, ¿sabes? Los hijos, los hermanos, los heridos siguen ahí mucho tiempo. Cuando tú ya has pasado página y has decidido que esa parte de tu pasado ya no tiene que ver contigo y ya no harías lo que hiciste, pero ahí están las consecuencias. ¿Cómo se vive con eso? Es un libro de historia, no puede abordarlo. Sí, la novela. Eso es muy complicado, claro. O sea, no voy a desvelar aquí, porque es parte de la novela, cómo Idoia, ¿no? Solucionó este problema, pero hay otros antiguos miembros de ETA terroristas como José Manuel Brusolo, Carmen Guisasola, Papi Cabea, Luis Carrasco, que han tenido la valentía de dar el salto, de dar el paso, de decir, de admitir que estaba totalmente equivocado y eso no fue un error, ese error me llevó a cometer asesinatos que no tenían justificación alguna, arruinado, o sea, ¿cómo vivo yo con eso? Pues ellos, la manera que han tenido de reaccionar ha sido el hacer ese discurso público y llevarlo a las escuelas y al decir, está mal, está mal, está mal, matar por la patria está mal. Y eso no es que les redima, ni que les quite la culpa, pero es una manera de lidiar con ello, de decir, en la medida en que yo pueda, voy a desmitificar esto para las generaciones venideras y a recordarles lo que pasó. Otra es hacer el avestruz y cada cual, eso ya va más allá de la pena, ¿no? La pena, la pena tú la cumples, y luego la responsabilidad moral o ética va por otro lado, y eso es algo que puede abordar la novela, todas las contradicciones. O sea, Idoia López Riaño era un personaje fascinante para un novelista, pues por las contradicciones que encarna y que encierra, en la manera, por lo que he sabido de ella, lo que inventaba. O sea, para empezar, era guapísima. Y era mujer, o sea, que una mujer mate nos sorprende, porque la mujer es el ser que da a luz, el ser que cría, el ser que cuida. Entonces nos parece como un contrasentido. Son muchas menos las asesinas que los asesinos, la violencia casi siempre es cosa de hombres. Entonces cuando una mujer decide hacer algo así, tan a lo bestia, nos llama la atención, pero que encima sea guapa, como tenemos tan asociada además eso de la belleza como algo muy bueno, y lo asociamos a la idea platónica de la asociación de lo bueno, lo bello y lo verdadero, y dice, pero ¿cómo una guapa se pone a tirar tiros? ¿Pero por qué una guapa? ¿Qué necesidad tiene? Si fuera fea lo entendería, hay algo de eso, ¿no? Una sociedad muy machista. Entonces está esa leyenda que la envuelve, que no sé qué hay de verdad o ficción, en la que yo debato en la novela sin atreverme porque lo que sé de ella es lo que he leído, lo que también dice ella, pero no sé, es que si se acostaba con policías, que si era indisciplinada, que iba a las discotecas, que cuando estaba haciendo una observación, una vigilancia para un general, fue la única que no iba a pasar el coche porque era un
un escaparate de ropa, no lo sé, indago en eso y más allá de esas circunstancias y de cómo se convirtió en una celebrity, porque Idoia, por su belleza y por su letalidad, o sea, es la mujer guapa que mata es la femme fatale, que nos fascina, ¿vale? La vampiresa. Entonces, Idoia era un imán para la prensa, cubrían sus juicios de una manera muy especial, con muchas fotos de ella, porque todos sabemos que la foto de una mujer guapa en un periódico vende, entonces a otras terroristas feas no les ponían la foto, a ella sí. Y ella se pintaba para los juicios, le ponían la foto, una cierta frivolización, no solo por su parte, sino también del tratamiento de eso, ¿no? Y como iban los periodistas a la cárcel a preguntar a la prisión, a preguntar a los funcionarios y qué hace Idoia, y con quién anda, y qué bebe, y qué tal. Cuando fue a hacer clases de conducir, pues en las prácticas ponían cámaras en la carretera para todo eso. Pero el esencial para mí, vuelvo más allá de estas anécdotas y de cómo se ve ella a sí misma como un personaje extraordinario y excelente, cómo compaginas, cómo puedes tú tener esa idea, esa visión tan estupenda, con una autoestima que le envidio de ti misma, entonces cómo asumes, cómo digieres esos otros actos que están ahí detrás de esa sombra, ¿no? Pero eso en cuanto a Idoia, porque luego miran a su manera, como te has dicho, ese ambiente enrarecido y que vive fuera, la impulsa a reaccionar, de una manera que ya se ve en la novela, ¿no? Ahí sale en la novela, ¿no? Reaccionamos, hay un acto impulsivo y luego las consecuencias de ese acto cuáles son y cuánto duran en el tiempo, ¿no? Y después no nos olvidemos de los GAL, porque de los GAL se ha hecho poca ficción. Y ciertamente mataron a mucha menos gente que ETA. ETA mató a 800, los GAL a 27, pero tiene el agravante de que fuera un terrorismo organizado por el Estado, dirigido desde el Estado. Y yo creo que ahí es cuando se jodió la transición. Fue una mancha, o sea, ETA quería acabar con la democracia porque contra Franco vivían mucho mejor. Porque es cierto que es muy difícil de justificar matar en nombre de la independencia vasca cuando en realidad puedes tener un partido político que lo defiende. Ya lo siento. Pero entonces quiso boicotear la democracia desde el primer día ETA, pero luego el gobierno español le hizo el juego, porque yo entiendo en aquel momento Felipe González, otra vez, esto te permite la novela juzgar, bueno, ¿cuáles eran las circunstancias? Las circunstancias eran muy jodidas, si se me permite la expresión. O sea, un gobierno que se estrena, que nunca han gobernado y que quieren democratizar lo todo, cambiar el país y democratizar hasta la policía y la justicia, porque todos son estructuras franquistas. Pero se encuentran con que ETA se lo impide en cuanto a esto, ¿no? ETA en el año 80 mataron a 98 personas, casi todo en aquel momento, antes de la asociación del terrorismo, eran militares y policías y guardias civiles. Y después hubo un golpe de Estado. En el 82 otro amago de golpe de Estado. Entonces, eso estaba boicoteando constantemente la acción del gobierno, ¿no? Y se veían asediados y con miedo otro golpe y con miedo tal, entonces deciden hacer lo que habían hecho esos países, decir, bueno, pues la razón de Estado nos ampara, eso que llaman razón de Estado, no hay nada más turbio, ¿no? Es algo que tú y yo no podemos comprender, porque es una razón suprema que le permite al gobierno, pues para preservar el Estado de Derecho, cargarse el Estado de Derecho. Cuando decides que el fin justifica los medios acaban convirtiendo en el fin, ¿no? A través de un grupo terrorista organizado desde el gobierno, con la colaboración de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de todo esto, ¿no? Con mercenarios, empiezas a asesinar personas en un país extranjero, pues estás haciendo algo que un gobierno no debe hacer, aunque el fin sea lícito, no puede hacerlo. O sea, porque había una pintada en Irlanda del Norte que decía, cuando quienes hacen la ley infringen la ley en nombre de la ley, no hay ley. Y ahí se introdujo la corrupción. También esos despilfarros de los fondos reservados, que acaban con un policía de la Guardia Civil que fugado, y con Amedo gastándose el dinero con el que tenía que pagar a los mercenarios, que luego no podían coger un taxi, que luego los detenía. Era una chapuza. Fueron también los GAL de Mortadelo y Filemón. Pero de eso se ha hablado poco, ha habido poca reflexión, y yo creo que la memoria histórica es para todos. Yo creo en la memoria histórica, yo creo ciertamente que la hagamos borrón y cuenta nueva, que es lo que hizo Franco, una historia nueva no sirve de nada porque ahí siguen esos rencores que se pueden detener en cualquier momento y que tienen valor. O sea, si estamos pidiendo a Bildu que
se atreva a decir no solo que lo siente mucho y qué tal, sino que nunca, que no hubo ninguna razón, que la liberación del País Vasco no justificaba esos asesinatos. Es decir, que el dogma, hay que matar, para mí el dogma que utiliza es llegar a ese, decir, el dogma no ampara eso. Vale. Y además hay que atreverse a dudar, lo que te digo, el dogma para ti es un dogma, para otros no, tienes que aceptarlo. Eso es lo que cuesta más al dogmático. Eso mismo se ha de apreciar. A mí me encantaría que este gobierno socialista, que no tiene nada que ver con aquel gobierno, se ha dicho, la mayoría de sus miembros eran niños cuando eso pasó, que tuviera la valentía de decir que aquello no solo fue lamentable, sino que nunca se sucedía, que fue terrorismo y que las víctimas de los GAL también son víctimas del terrorismo, porque eso sí que en el momento en que unos y otros acepten sus partes de responsabilidad y llamen las cosas por sus nombres, cuando la convivencia se hace posible, ¿no? Pero entonces ahí tenemos toda la novela, todos esos secretos, eso que no se dice, eso que se oculta, eso que se permite, eso que tal, todo eso está reflejado ahí, y particularmente en la vida de Miren y de su familia, porque es lo que, como esas, o sea, ahí tienes los extremos, pero cómo eso afecta a la vida del día a día de todos los demás. Eso puede provocar controversia, eso puede molestar, pero yo creo que la igualdad pasa también porque reconocer que podemos ser victimarias, que tenemos tanta capacidad, o sea, somos menos violentas, pero también podemos ser muy malas, o sea, no somos solamente esa víctima paciente que sufre, que padece, que cuida, somos mucho más, ¿sabes? Entonces, también pasa por ahí. Entonces, y luego sí que hay esa mirada, había pocas terroristas, pero ya Yoyes se quejaba del machismo. Y como en aquella época, yo viví esa época, porque soy muy mayor, y entonces yo fui joven entonces, y yo sabía, pues yo padecía como Miren eso, que también está reflejada en Miren, ese machismo ambiente imperante, que sigue habiendo ahora, pero que entonces estaba interiorizado por todos, hasta por las mujeres, o sea, nosotras aceptábamos o conocíamos nuestro rol secundario en la sociedad, sabíamos lo que se esperaba de nosotros, y por ejemplo, pues eso, Miren, la protagonista, pues sufre como todas sufríamos entonces, las jovencitas, pues que unos y otros intenten meterle mano. Era habitual, pero ahora tú puedes ser juzgada y denunciar por agresión. Entonces tú no podías, o sea, tenías que evitarlo. Tú como mujer era tu deber intentar evitar esas situaciones, y si sucedía, ser amable, no montar un Cristo, no montar un drama, sino apartar, hasta ese punto. Entonces yo me pregunto, al ser terrorista, hay pocas mujeres terroristas, pero claro, yo como mujer, una terrorista tiene la regla. Yo como he padecido eso y sé cómo te complica la vida, ¿sabes? O sea, los hombres no habéis tenido nunca, y dicen, oye, pero ese día es cuando, ¿sabes? Pues, ¿qué pasa si el día de la guerra, el día del atentado, tú tienes la regla? Es algo, tiene un efecto cómico. El día a día de los terroristas, de hecho también, las rencillas que hay entre ellos, porque además también y pasaba eso, ¿no? De hecho, los compañeros de Idoia no la podían soportar, eran 3 tíos. Y Idoia dice una cosa sobre ellos, y ellos que si no sabes cuál es la verdad. Sí que es cierto que Suárez Gamboa, que es quien más datos me ha dado de Idoia, escribió sobre ella, era un hombre muy machista, porque de alguna manera en sus libros, y no tiene, o sea, no se corta, ¿no?, al decirlo, dice que a él le molestaba que neta la cúpula se empeñara en poner mujeres en los taldes, en los comandos, porque las mujeres no servían para nada, ni sabían conducir, ni sabían hacer explosivos, tenían un montón de exigencias, eran un impedimento, la mujer en casa ya lo veía así, es que ese machismo también estaba ahí. Y además, algo más que decía, y además son las que juran más, las que hablan peor, y las más que tienen más sangre fría, porque se sucedía eso y ahora todavía, pero entonces si tú como mujer, si querías hacer algo hacia un hombre, tenías que convertirle en un hombre honorario, adoptar sus lenguajes, su manera de ser, intentabas, ¿no? Y eso lo dice Joyes, cuando consigue llegar a la cúpula, dice, yo creía que estaba haciendo una revolución, cuando de pronto se desengaña y dice, ¿cómo estoy haciendo una revolución? Matando a gente sin ton ni son, eso no, ¿sabes? Cuando ella tiene ese valor. Yo creía que también estaba haciendo una revolución feminista, y cuando consigo llegar a la cúpula, que fue la primera y la última, porque además dijeron, una que hubo, fíjate cómo acabó. O sea, como era como un ejemplo de que, ¿sabes?, una que hubo, o sea, era una organización muy machista, resulta que soy una especie de hombrecito. Eso, ¿no? Entonces está ahí también, porque eso es la mirada que puede dar una mujer. Eso, un hombre de los años 80 tuvo muchas vivencias parecidas a las mías, pero no sabía lo que era ser mujer en los años 80. Yo lo sé.
y lo reflejo, no con no es un, vamos a ver, no es un manifiesto feminista, pero eso está ahí, esa es la vivencia, eso es lo que yo puedo aportar. Y cuando tú dices, al utilizar a un personaje como terrorista a una mujer, pues también puedo dar la mirada de la mujer sobre eso. No, el tiempo de distancia y más posibilidad de hablar. Y va a haber muchas más novelas y más películas, porque de un periodo tan traumático solo se sale volviendo a él, recreándolo, reflexionando, tomando, ¿sabes? Y va a haber más gente que se atreverá a hablar, porque ha habido gente que ha vivido mucho tiempo muerta de miedo, sin hablar en el País Vasco, ¿no? Pero sí, no, ciertamente no se hubiera podido, pero además, claro, no, de ninguna manera. O sea, que está muy reciente, es que es muy reciente, es que es eso, las víctimas, todavía hay presos de ETA en la cárcel, y eso hace que Bildu no se atreva a decir, estáis en la cárcel por nada, ¿sabes? O sea, vosotros creíais que estáis aquí sacrificándoos por la patria, que habéis hecho algo muy grande, pues habéis matado gente en balde. Pero eso es algo, un paso, o sea, para mí es muy importante, porque ahora estamos otra vez en una época en la que el dogma y el dogma nacionalista está en su apogeo, y la deshumanización del otro, y un ambiente político muy crispado, muy polarizado, donde todo vale, también el infundio, y donde esa ceguera hacia el sufrimiento ajeno y esa deshumanización, el ambiente se caldea con palabras. Ya estamos viendo que en Alemania, en Eslovaquia, esa polarización, esa violencia verbal se está traduciendo en una violencia material. Entonces, yo creo que hay que volver a aquello, atrévete a dudar. Si tú eres un dogmático, haz la reflexión de que otros no comparten tu dogma y por eso no los castigues ni los mates. Y bueno, eso, si alguien sacara esa conclusión de mi novela, que no es una novela, yo quiero contar una historia, ¿vale? Crear más preguntas. Pero, en fin, es algo que me obsesiona desde hace mucho tiempo, quizá porque yo no tengo, o sea, no tengo ese orgullo geográfico, yo, al ser catalana, me puedo, o sea, no tiene nada que ver, por supuesto, aunque hubo una época de una crispación tremenda, polarización tremenda, y de ese o estás conmigo o estás contra mí, de familias que no se hablaban y todas esas cosas, que fue el procés que afortunadamente, pese a lo que dijo el señor Feijóo, se ha acabado. Ya sé que si él puede, lo revivirá. Tenemos que evitarlo. Sí. Porque nada, o sea, no hay, mi punto de vista, los nacionalismos opuestos o enfrentados, no hay nada, se necesitan el uno al otro. Si uno no quiere, el otro no. Entonces, yo creo que el independentismo feroz de Cataluña lo que está esperando es que vengan Feijóo y Abascal para revivir, y viceversa, ¿no? Y ahora estamos tranquilos, pero yo sé lo que es vivir entre dos nacionalismos enfrentados, y el intentar encontrar tu sitio, no, bueno, no me quiero decir, a mí dejarle lejos, no quiero pelearle con nadie. Y cómo inevitablemente eso te afecta a tu vida. O sea, en ese sentido, no soy vasca, pero me puedo imaginar más lo que es vivir eso que si fuera de Toledo, me imagino yo, digo. El que estoy leyendo ahora, estoy releyendo, a mi edad ya se dice eso y queda muy bien, pero es verdad, muerto Paul Auster, un escritor, y estoy releyendo La invención de la soledad, que es sobre su padre y sobre la memoria, es un librito corto, uno de los primeros, y está muy, muy bien. Y luego, al hilo de mi novela, voy a recomendar dos libros muy buenos que tienen que ver sobre esos años, el problema vasco, el conflicto vasco, los años de plomo, como lo quieras llamar. El eco de los disparos, un ensayo magnífico de Edurne Portela, y Twist d'Arcaïds Cano, que trata sobre la Saizabala.